que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1, 2. Aquí en este segundo versículo de Romanos el apóstol continúa diciéndonos algo acerca del Evangelio. No es solamente un Evangelio que concierne a las tres personas en la Santísima Trinidad. Hay algo más que aprender acerca de él, dice, y es que había sido prometido antes. Pablo es un predicador porque ha sido llamado a anunciar esta gran buena noticia, y es una buena noticia sobre algo que ya ha ocurrido. El Evangelio se basa, como veremos más adelante, en ciertos hechos históricos, y estos están destinados a transmitir noticias. Pablo es un heraldo, un proclamador, de algo que ha sucedido. Sí, dice, no es solo que esto haya ocurrido realmente. Es algo que desde hace mucho tiempo había sido prometido. ¿Qué él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras? Si usted usa la versión autorizada de la Biblia, Authorized Version of the Bible, notará que este versículo está entre paréntesis, indicando claramente que sus traductores opinaban que estaba más o menos entre paréntesis, algo que se dijo de pasada. Pero notarán que otros traductores no lo ponen entre paréntesis, y algunas personas se oponen fuertemente al uso de ellos por parte de los traductores de la versión autorizada porque, dicen, el pensamiento continúa sin pausa ni intermedio, el Evangelio de Dios que él había prometido antes. Pero es un punto muy delicado y puramente académico en cuanto a si quiere o no los corchetes. Me parece que se trata en gran medida de que usted decida cuál de los dos métodos va a enfatizar más la verdad. Se acentúa más al poner entre paréntesis, diciéndolo así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Que él había prometido antes. Y, o bien, pasando directamente a través de él y diciendo, el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ves que en ambos casos le das prominencia a la verdad. Si omites los corchetes, Pablo está diciendo de inmediato, lo primero que hay que recordar de este Evangelio es que fue prometido antes. Usted dice eso antes de llegar a la mención del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Mientras que por otro lado, usted está realmente ansioso por decir que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que el hecho de que fue prometido antes es relativamente menos importante. Pero sin embargo fue prometido antes, y el apóstol está muy preocupado por decirlo, y dejaremos a los eruditos en eso. Sin embargo, en lo que debemos estar de acuerdo es en que, si usted lo pone entre paréntesis, el apóstol ha introducido esta declaración muy deliberadamente a expensas de interrumpir su pensamiento principal. Era tan importante que tenía que ponerlo incluso en medio de una gran declaración como esta, el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y en el otro caso, si se omiten los paréntesis, se ve lo importante que es, porque lo dice de inmediato incluso antes de mencionar el nombre. Pues bien, el apóstol invariablemente siempre hizo esto. Quiero decir que una parte esencial de la predicación del apóstol Pablo era proceder siempre de la manera en que introduce su tema aquí. Siempre se preocupa de que todo el mundo comprenda que este nuevo mensaje, que tuvo el privilegio de predicar era solo nuevo en un sentido, y que las cosas en las que se basa acababan de suceder. Es nuevo en el sentido de que los acontecimientos históricos acababan de ocurrir, pero ciertamente no es nuevo en el sentido de que se trata de una idea o teoría nueva, o algo que nunca antes se había sugerido. Dice que no es nuevo en ese sentido. Permítanme darles algunas otras ilustraciones de cómo lo hace el apóstol. Si buscas el capítulo 13 de los Hechos, encontrarás allí un largo relato del ministerio del apóstol en un lugar llamado Antioquía en Pisidia. Él, junto con su compañía, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y las autoridades, reconociendo a los extraños, les preguntaron si tenían algo que decir. Así que Pablo comenzó a hablar y a predicar,
y allí pronunció ese notable sermón que es tan crucial si queremos entender el método histórico de evangelismo. Entre otras cosas, leemos esto en el versículo 23, de la descendencia de este, refiriéndose a David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora ves cómo lo dice, de la descendencia de este hombre Dios ha levantado un Salvador a Israel, pero ves que Pablo no lo dejó allí. Tenía que añadir esto, y conforme a la promesa, Dios había prometido esto. El apóstol está muy preocupado por decir eso. O tome el capítulo 17 de Hechos, donde se da un relato de la primera predicación de Pablo en Tesalónica. Se lee que entró en la sinagoga judía, siempre comenzó allí en ese momento de su ministerio, y se nos dice en el segundo versículo, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora bien, lo que estoy ansioso por enfatizar es que su costumbre no era solo ir a las sinagogas, sino que durante 3 días razonó con ellos de las Escrituras. Eso es muy significativo, y hay otros ejemplos de lo mismo. Nos referiremos a algunos de ellos más adelante. Pero lo significativo es que esto es lo que Pablo siempre hacía. Así que incluso aquí, cuando está escribiendo a esta iglesia, que era predominantemente gentil, y que nunca había visto, al introducir el Evangelio tiene que traer este punto, porque era tan vital. Más adelante analizaremos las razones por las que le pareció tan importante y, por lo tanto, por las que invariablemente lo hizo. Tiene buenas noticias que contar. Sí, pero son buenas noticias que habían sido profetizadas, que habían sido prometidas, de las cuales Dios había hablado muchas veces antes en los siglos pasados. Por lo tanto, es de vital importancia que le prestemos una atención especial. No podemos pasar ahora por todo el argumento detallado del apóstol, pero debemos darnos cuenta de que sí tuvo tal argumento, y que es asunto nuestro como pueblo cristiano saber lo que es. Nunca debemos olvidar que lo que tenemos aquí en estas epístolas no es más que una sinopsis. Lea el libro de los Hechos y se dará cuenta que lo que tenemos es un relato mucho más corto de todo lo que Pablo dijo cuando visitó iglesias y habló a la gente de una manera evangelística. Todo se reduce a una precisión muy corta. En una ocasión leímos que el apóstol siguió predicando hasta bien entrada la noche, y uno de los hombres que fue vencido por el sueño se cayó de su asiento en una ventana superior y la gente pensó que estaba muerto. No hay nada tan falaz, entonces, como pensar que el apóstol habló tan breve o concisamente como escriben estas epístolas. Estos son los meros encabezamientos de sus sermones. Pablo podría, por ejemplo, permanecer en un lugar por 18 meses, y predicar diariamente. Es obvio que si se tratara de pasar por encima de estas epístolas, no tendría que haberse quedado una semana, podría haberlo hecho en mucho menos tiempo. No. Estos son los encabezados que él expuso, y este encabezado en particular que tenemos en este segundo versículo era, uno de sus encabezados favoritos, y uno que él obviamente expuso en forma muy extensa. Era parte de su propia experiencia, y también era algo que él consideraba esencial para las iglesias, que entendieran cómo este evangelio estaba directamente relacionado con las escrituras del Antiguo Testamento, y ustedes y yo debemos conocer el argumento. Permítanme ahora intentar ponerlo en forma resumida. En primer lugar, ¿cuáles son las promesas reales a las que se refiere? Él dice que todo esto ha sido prometido antes. Bueno, ¿dónde se encuentra esta promesa? La respuesta a eso es que lo encontrarás casi en todas partes en el Antiguo Testamento. Permítanme que saque algunas al azar para que podamos ver la riqueza del material en el que el apóstol tuvo que trabajar. Lo encontrarán primero, por supuesto, en Génesis 3:15, donde Dios mismo, en el jardín del Edén,
hizo la declaración, en presencia de Adán y Eva, dirigiéndose a la serpiente, de que él pondría enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer, y que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y que la serpiente heriría el talón de la descendencia de la mujer. Ahí está la primera promesa. Pero eso es solo el principio. Continúe con la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, que por medio de él, y por medio de su simiente, el mundo entero debe ser bendecido. Es una declaración muy importante y vital del pacto de Dios con Abraham. Y luego, recuerden, allá al final Dios repitió la promesa a través de Jacob en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En efecto, encontrarán que aún un profeta asalariado como Balaam fue usado por Dios para dar una profecía concerniente a estas cosas. Él dijo, lo veré, mas no ahora. Lo miraré mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Otra vez, hay una promesa muy maravillosa dada a David en 2 Samuel 7, un capítulo muy vital. Entonces encontrarás, en Malaquías 3:1, al precursor, Juan el Bautista, anunciado y predicho. Los detalles son bastante asombrosos. También se nos dice el tiempo exacto en que el Hijo de Dios vendría a este mundo. Eso lo encontrarán en el 9º capítulo de la profecía de Daniel. Calcula esas figuras allí, y encontrarás que fija el tiempo en términos de la destrucción y restauración de la ciudad de Jerusalén. El tiempo exacto fue profetizado. No solo eso. Encontrarás que la tribu de Israel de la cual nuestro Señor iba a venir está predicha. Se nos dice que Él debe salir de la tribu de Judá. Usted encontrará eso en Jeremías capítulo 23, y en otros lugares menos 2 Samuel capítulo 7, por ejemplo. Y todos recordamos que en Isaías capítulo 7 tienes la profecía concerniente a su ser nacido de una virgen, obviamente un hecho vital y fundamental. El lugar en que él iba a nacer está profetizado en Miqueas, capítulo 5 versículo 2, en Belén. Y ustedes recuerdan el significado de eso cuando el evento realmente ocurrió. Así también se nos dan ciertas declaraciones generales sobre el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Se nos dice que será un profeta. Moisés dijo al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Una profecía directa del Señor Jesucristo. También se nos dice que él debe ser un sacerdote. Es el gran mensaje de Isaías 53. Otra vez, en Daniel 9:24 se nos dice que él será un gran rey. Daniel, en el segundo capítulo de su profecía, en su interpretación del sueño del rey, dice que una piedra aparecerá y crecerá en una gran montaña, que llenará toda la tierra y destruirá todos los demás reinos. Esa es una profecía directa de la realeza y la gloria del reino del Señor Jesucristo. Usted encuentra la misma cosa en el segundo salmo, y otra vez, hay una referencia a él como rey en Isaías capítulo 9. Ahí está entonces, profeta, sacerdote y rey, todo predicado y profetizado en el Antiguo Testamento. Se nos dice también que él debe ser una luz para alumbrar a los gentiles. Eso está en Isaías, capítulos 42, 49 y 50. Pero entonces, a pesar de que se nos dice que él va a ser un gran rey y que va a establecer un imperio y un reino que nunca puede ser destruido, también se nos dice en Isaías capítulo 53 que él va a ser despreciado y rechazado por los hombres. Se nos dice allí que él va a morir vicariamente por los pecados de los demás, que él debe ser golpeado con azotes que realmente pertenecen a otro. También hay muchos otros hechos y detalles dados acerca del que son bastante asombrosos. Usted encontrará una referencia a sus palabras en el primer verso de Isaías capítulo 61, citado en Lucas capítulo 4, verso 18-19. Usted encontrará una referencia a sus milagros, milagros que caracterizarán su ministerio,
en Isaías capítulo 35. Usted encontrará en Zacarías 9:9 que está profetizado que él entrará en la ciudad de Jerusalén, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Encontrarás de nuevo en Zacarías que está profetizado que él será vendido por 30 piezas de plata. Encontrarás en el Salmo 22 que sus vestiduras debían ser repartidas y sobre ellas echar suertes al ser crucificado. Allí también encontrarán las mismas palabras que pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En efecto, el Salmo es una descripción de la muerte por crucifixión, dada con el más extraordinario detalle. Otra vez, en Zacarías 12:10 aprendemos que él debe ser traspasado, que su costado debe ser traspasado, y se nos dice que él tendrá su tumba con los malvados y con los ricos, otra vez en Isaías 53. Y luego, su resurrección está profetizada en el Salmo 22, en el Salmo 16 y es insinuada en otros lugares. Su gloria está profetizada, su reino final, el estado eterno, y toda la gloria que le acompañará. Todo está predicho y profetizado en varios lugares del Antiguo Testamento. Ahora bien, esas son profecías directas, pero hay, además, lo que podemos llamar profecías indirectas, en tipos, en sombras. El Cordero Pascual, por ejemplo, prefigura el Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Los holocaustos y los sacrificios, incluso los mismos muebles del tabernáculo y del templo, todas estas cosas de diferentes maneras le señalan a él. De modo que, como ven, lo que el apóstol dice aquí no es más que un resumen de lo que él había prometido antes. He aquí, pues, un repaso muy apresurado de algunos de los ejemplos e ilustraciones que el apóstol utilizó con toda claridad, y que él consideraba de gran importancia en su predicación y en el establecimiento de personas que ya estaban en la fe cristiana. Pero el apóstol no se contenta con decir que Dios había prometido el Evangelio antes, sino que se esfuerza por decirnos cómo Dios lo había prometido antes. Ustedes notarán que dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y aquí también hay algo que es de la mayor importancia para nosotros. Ahora, debemos tener cuidado con este término, profeta. Normalmente usamos el término. No es así. Para referirnos a las diversas personas que escribieron los libros que llamamos proféticos, los libros de los profetas en nuestro canon del Antiguo Testamento, y, por supuesto, eso es perfectamente correcto. Pero es importante recordar que el término profeta en la Escritura, y especialmente como se usa en un lugar como este, tiene una referencia mucho más grande y más amplia que eso. Se refiere a todos los libros en el Antiguo Testamento en los que hay algún tipo de profecía de la venida del Hijo de Dios. De modo que no solo significa aquí los libros de los profetas como tales, sino también los libros de Moisés y el libro de los Salmos. De hecho, era una manera habitual y acostumbrada de referirse a todo el Antiguo Testamento, y les daré citas más adelante para establecer ese punto, no sea que alguien piense que yo mismo estoy haciendo un comentario. El término profetas, aquí, entonces, puede ser considerado como cubriendo todos los escritos del Antiguo Testamento. Además, observemos lo que el apóstol dice sobre ellos. Notarán que él dice que él, Dios, había prometido antes por sus profetas. Ahora bien, esa es una declaración muy significativa. Los hombres que habían hecho estas profecías y predicciones eran hombres que fueron especialmente escogidos por Dios para hacer esta misma obra. No solo eran hombres capaces e inteligentes con una comprensión de los tiempos. No debemos pensar en ellos simplemente como videntes de un rey. No son profetas en ese sentido. No eran profetas en el sentido de que eran personas con visión de futuro, o políticos grandes y expertos, o estadistas o filósofos, o algo por el estilo. No. Eso no es lo que eran, dice Pablo. Eran profetas de Dios, gente que había sido tomada por Dios,
y que había sido usada por él de una manera muy especial para hacer esta obra particular y especial. Ahora bien, se trata de una afirmación muy importante, que obviamente debe afectar a toda nuestra doctrina. ¿Cuál fue entonces su trabajo? ¿Cuál es la obra de un profeta? Seguramente no puede haber duda sobre la respuesta. No debería haberla. Pero, por supuesto, todos estamos familiarizados con el hecho de que ha habido en las mentes de mucha gente una gran duda sobre esto. En efecto, ha sido la moda y la costumbre, especialmente en este siglo, y durante los últimos 100 años, como resultado del llamado movimiento de alta crítica, decir que un profeta no fue en absoluto un hombre que predijo acontecimientos. La profecía, decían, significa decir, no predecir. En otras palabras, su idea de un profeta es que él no es más que una especie de predicador. Quieren que creamos, por lo tanto, que en los escritos proféticos del Antiguo Testamento no se dice nada del futuro, y por eso han tratado de explicar los capítulos 7, 9 y 11 de Isaías en términos de algún evento contemporáneo, que se referían a algún rey o a alguna persona notable, y que no tenían nada que ver con el Señor Jesucristo. No es sorprendente, por supuesto, que los críticos hayan dicho estas cosas, porque si pudieran eliminar el hecho de la profecía, esto fortalecería grandemente su causa. Como veremos, no hay argumento más poderoso, en cierto sentido, para creer en la inspiración y autoridad únicas de las Escrituras que el hecho de la profecía. Es también un argumento muy vital en relación con la persona de nuestro Señor mismo, por lo que no es de extrañar que los críticos con su visión de la profecía lo hayan considerado como un hombre y no como Dios. Ellos, por supuesto, han tenido que tratar de deshacerse de esta enseñanza bíblica, pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo en términos del Antiguo Testamento en ese, y menos aún en términos del Nuevo Testamento. El propósito del apóstol aquí es decir exactamente eso mismo. Él dice, la verdad que os estoy predicando ahora, esos profetas han profetizado y predicho hace mucho tiempo. Era una parte vital de todo el asunto del apóstol. Muy bien. Un profeta es ante todo un hombre que habla antes, pero también habla después. En otras palabras, al leer a nuestros profetas en el Antiguo Testamento, observaremos que se dirigían a sus contemporáneos, que hablaban de la situación contemporánea, que se ocupaban de la situación política y de muchas otras cosas. Era parte de su llamado a hacerlo. Pero lo que realmente los hace profetas es que fueron más allá de eso, que Dios los usó como sus siervos especiales para predecir los eventos venideros, para proclamar esta revelación concerniente a la cosa grande y poderosa que aún iba a suceder. En otras palabras, lo que los críticos parecen olvidar es lo siguiente, que el mensaje final de los profetas a los hijos de Israel no era simplemente sobre algo que iba a suceder en su día. Era esta gran cosa que Dios iba a hacer por Israel, la realización de este gran plan suyo que él había anunciado incluso en el mismo jardín del Edén. Y lo que Dios hizo con estos hombres, por lo tanto, fue que les dio una revelación de la verdad, les mostró cuál era su plan, y qué iba a hacer. Pero también los inspiró y los controló, para que expresaran la revelación que él les había dado. Ahora es muy importante que entendamos esto acerca de los profetas. Son hombres en los que ocurrieron las dos cosas, recibieron la revelación. Tuvieron también inspiración. A menudo encuentro que la gente está confundida sobre la diferencia entre revelación e inspiración. Pues bien, la diferencia es esta. La revelación significa dar a conocer ciertos hechos, darle información. La inspiración es lo que controla la declaración y la expresión de esos hechos. Un profeta es un hombre en cuyo caso tienes tanto revelación como inspiración. Verás, un hombre puede recibir la inspiración para declarar hechos ya conocidos, entonces no es revelación. Pero cuando revela cosas que hasta ahora no se conocían, es revelación así como inspiración, y los profetas eran hombres de quienes se dicen estas dos cosas en las Escrituras. Veamos, entonces,
las dos declaraciones clásicas de estas verdades. Aunque parezca extraño, ambas son hechas por el apóstol Pedro. La primera está en 2 Pedro capítulo 1. Pedro ya es un anciano, dando una especie de mensaje de despedida al pueblo cristiano al que escribió, y dice: sé que mi muerte no se pospondrá por mucho tiempo, pero quiero que estén bien después de que yo me haya ido. Procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, dice, ¿cómo van a estar seguro de ello? Pues bien, en primer lugar, dice, no son fábulas artificiosas. Cuando yo con Santiago y Juan presenciamos ese tremendo momento en el monte de la Transfiguración, él dice, fuimos testigos. Pero en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, o, si lo prefieren, una palabra profética que ahora se ha hecho más segura, porque las cosas que se predijeron han sucedido, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora bien, fíjate en esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no se refiere a la interpretación en el sentido actual de la palabra. No significa que el hombre no pueda interpretar la Escritura o darle su propia interpretación, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y, no. Pedro está diciendo, no pienses en el profeta como un hombre que pensó en la situación del mundo en su día, y, habiendo hecho esto, dijo, lo he pensado bien y lo que pienso es lo siguiente, esto es lo que digo sobre el presente, esto es lo que te profetizo que va a suceder. Ni un poquito. Ninguna profecía de la Escritura se deriva de ningún punto de vista personal. Las Escrituras no son ideas o interpretaciones privadas de un individuo sobre lo que va a suceder. ¿Qué es entonces? Pues bien, aquí está la respuesta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es lo que el hombre ha decidido pensar o hablar, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una afirmación tremendamente importante. El apóstol está allí enseñando claramente que estos hombres fueron inspirados. ¿Fue el Espíritu Santo quien los llevó consigo? ¿Les dio la información? ¿Les permitió expresarla? No lo veas como un simple esfuerzo humano, dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. No las propias ideas del hombre, sino las ideas de Dios. No las propias expresiones del hombre, sino que estos hombres hablaban mientras eran conmovidos, levados, inspirados por el Espíritu Santo mismo. Ahora bien, esta es obviamente una afirmación vital desde el punto de vista de esta doctrina. Pero volvamos al primer capítulo de la primera epístola de Pedro, a los versículos 10-12, que son un comentario tan maravilloso sobre este pequeño versículo de Pablo aquí en Romanos. Aquí están, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué gran declaración! Entre otras cosas, el apóstol dice aquí, no solo que la revelación fue dada a estos profetas, no solo que fueron capacitados para entregarla por el Espíritu Santo, sino que realmente no la entendieron completamente. Lejos de ser su propia interpretación privada, dice, estos profetas a quienes se les dio la revelación, el mensaje, diligentemente indagaron. Ellos no lo entendieron del todo, y pueden ver que no es esencial que el profeta lo entienda del todo. El profeta es el portavoz de Dios. La revelación le es dada.
es guiado en su expresión para que no pueda cometer ningún error, ni caer en ninguna trampa. Aquí, por lo tanto, el apóstol nos dice que a estos profetas de Dios, sus profetas, se les dio la verdad, se les dio el poder de expresarla verdaderamente y sin error, aunque no entendieron completamente lo que estaban diciendo. Lo que sí entendieron es que no era para ellos, sino para los que iban a venir, para nosotros, dice el apóstol, y para todos los que nos van a seguir. Al pensar en la profecía, entonces, y al pensar en los hombres que dieron el mensaje en la antigua dispensación, debemos pensar en ellos en términos de revelación e inspiración. Pero solo una palabra más sobre este segundo versículo en Romanos. Prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Primero, una pequeña palabra de corrección sobre la traducción autorizada. Debería decir, que él había prometido antes por sus profetas en santos escritos. El artículo no está allí, no es, en las Santas Escrituras, sino, en Santas Escrituras, lo que significa, en santos escritos. Así que vemos que las profecías, que fueron primero entregadas oralmente también han sido escritas. Dios condujo a estos siervos suyos no solo a entregar el mensaje, sino a grabarlo, a escribirlo, y el apóstol se siente obligado a seguir diciendo eso. Ya no podemos escuchar directamente a los profetas, pero tenemos los escritos proféticos, y lo que el apóstol se ocupa de hacer aquí es señalar el carácter de estos escritos, y es aquí, especialmente, donde debemos tener cuidado de notar que profetas no solo se refiere a las personas que normalmente se llamaban profetas, sino que también incluye otras partes del Antiguo Testamento. Permítanme demostrarles esto con lo que leemos en Lucas 24:44. Escuchad las palabras del Señor Jesucristo resucitado, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora bien, ahí está la prueba de lo que estaba diciendo antes. Las profecías concernientes a nuestro Señor, lo que era y de dónde había venido, lo que haría y cómo moriría y resucitaría, y mucho más, todo esto no solo se encuentra en los profetas como tales, los libros de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Él dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí están vuestros 5 libros de Moisés y la ley, y en los profetas, en los libros de los profetas, y en los salmos concernientes a mí. En otras palabras, los judíos con bastante frecuencia en los tiempos de nuestro Señor y de Pablo, cuando usaban el término los profetas, se referían a todo el Antiguo Testamento, y no tengo ninguna duda en afirmar que eso es lo que el apóstol quiere decir aquí en este versículo. Noten también lo que el apóstol dice acerca de estos escritos, en santos escritos, en santas escrituras. ¿Por qué dice eso? Fue porque quería que supieran que no son escritos ordinarios, no son solo escritos humanos, no son simplemente hombres exponiendo ideas, ni siquiera hombres exponiendo sus recuerdos de su experiencia. Eso es lo que se enseña muy a menudo hoy en día. La Biblia, dicen, no es la palabra de Dios. La contiene. Bueno, usted se preguntará, ¿qué son las escrituras del Antiguo Testamento? Dicen, estos son los intentos de los hombres de poner en palabras su propia gran experiencia religiosa. Eso no es lo que dice el apóstol. El apóstol dice que son santos escritos. No son humanos ni ordinarios. Pertenecen a Dios, y son santos porque pertenecen a Dios. Son santos porque tratan cosas santas, porque han sido escritos bajo la guía y el poder y la influencia de Dios, bajo el control del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron mientras eran inspirados por el Espíritu Santo. Exactamente de la misma manera los santos hombres de Dios escribieron cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo,
porque son los mismos hombres que hablaron y escribieron, y lo mismo se aplica a ambos. Por eso digo que es vital que nos demos cuenta de la enseñanza de nuestro Señor mismo y de este apóstol, y de los otros apóstoles con respecto a las escrituras del Antiguo Testamento. La enseñanza es perfectamente simple y sencilla. Ellos consideraban las escrituras del Antiguo Testamento como la palabra de Dios inspirada divinamente. No eran solo las palabras de los hombres. Eran las palabras de hombres que fueron movidos y guiados y controlados por el Espíritu Santo. Eran autoritativos, auténticos, eran inerrantes, y nuestro Señor obviamente tomó ese punto de vista. Los cita de esa manera. Ahora bien, esto es algo que se puede leer en muchos libros. El profesor Tasker en su conferencia conmemorativa de Campbell Morgan se ocupó de esta misma cuestión, el uso del Antiguo Testamento por parte de nuestro Señor. Puedes comprar su libro y verlo en detalle. Nuestro Señor estaba constantemente citando las escrituras del Antiguo Testamento, y citándolas como las palabras de Dios. Por supuesto, tenemos muchas ilustraciones de esto. Permítanme darles solo una en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, que debería ser traducido de esta manera, y ahora se hizo esto para que se cumpliera lo que el Señor había dicho el profeta. Es el Señor quien habla por los profetas. Pero, por supuesto, los dos versículos clásicos a este respecto son 2 Timoteo 3:15, 16 y son vitales. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la misma frase, lo notas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Recuerde, las sagradas escrituras, allí la referencia es solo al Antiguo Testamento. En ese entonces no tenían el canon del Nuevo Testamento. Cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de las Sagradas Escrituras se está refiriendo a nuestro Antiguo Testamento, y usted nota que él dice que el Antiguo Testamento es capaz de hacerte sabio para la salvación a través de la fe, que es en Jesucristo. En otras palabras, ¿es esta profecía de la que Pablo está hablando? Esta cosa que Dios había prometido. Todo está ahí si tienes ojos para verlo. Usted puede aprender acerca de la salvación en el Antiguo Testamento, dice Pablo a Timoteo. Pero escucha, toda la Escritura, sin excepción, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, si alguno de ustedes ha estado leyendo de la versión revisada de la Biblia, notarán que el versículo 16 es diferente. Allí dice, toda escritura inspirada por Dios es también provechosa. Ahora esa es una calamitosa traducción errónea. Permítanme decir esto para la versión estándar revisada, que ha corregido ese error de todos modos. Lo pone así, toda la escritura es inspirada por Dios. Siempre me ha resultado extremadamente difícil perdonar a la versión revisada por ese trágico error. Es totalmente erróneo. No estaba justificado en ningún sentido. Solo fue un prejuicio poco saludable. Por favor, corrija la versión revisada, y tenga en cuenta que la versión autorizada y esta versión estándar revisada posterior son las versiones correctas. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. 0, si lo prefieres. Toda la escritura es inspirada por Dios. Exhalada por Dios. Esa es la palabra, respirando en el hombre, y así guiarlo infaliblemente, controlarlo y mantenerlo alejado del error. No es mi propósito entrar en detalles sobre esto. No queremos decir con eso un dictado mecánico, pero queremos decir que el hombre ha sido absolutamente controlado y alejado de cualquier error por este poder y aliento de la Escritura. Ahora, mientras dejamos este asunto por el momento, ¿se dan cuenta de lo importante que es todo esto? El Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras,
Hemos visto el hecho, y hemos visto la manera en que Dios ha hecho esto. Si Dios quiere, debemos considerar otros puntos como estos. Porque Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué se preocupa tanto Pablo de enfatizar en este punto que él actuara así? Y en tercer lugar, ¿qué lecciones de vital importancia hay para nosotros en este hecho? Todo esto, si Dios quiere, será nuestra próxima consideración.